Hola, muy buenos días. Les saluda una vez más Profe Eduardo y esta vez vamos a ver un tema muy interesante, la gamificación, pero desde la virtualidad. Mucha atención. Bueno, la gamificación es una metodología de aprendizaje activo que traslada la mecánica, y escúchese bien, la mecánica de los juegos al ámbito educativo y hasta profesional, porque incluso esto nace de la empresa. De la empresa, ya explicaré por qué. Con el fin de conseguir mejores resultados, ya sea para absorber mejor algunos conocimientos, reforzarlos como estoy haciendo yo, evaluarlos de pronto también, o mejorar alguna habilidad, o bien recompensar acciones concretas, entre otros muchos objetivos. Esta idea de la gamificación nace primero en la empresa, donde a veces las empresas hay trabajo muy rutinario y todo. Se le ocurrió a alguien innovar desde la empresa y crear grupos de gamificación. Entonces a cada, por ejemplo, área de una empresa se le asignaba algún rol o algún tema específicamente y bueno, se iba recompensando cada logro que obtenían y hacían en pro de la mejora de la empresa o de ese proyecto empresarial. Y de ahí aterriza acá en la educación. Entonces es muy interesante porque está comprobado, incluso por neurociencia, que la forma esta de recompensar es importantísima para generar un engagement y una alta motivación. Claro, ahí estaríamos hablando de ciertas situaciones como las de la educación tradicional o conductista, en donde había el estímulo y el logro y la recompensa. Sí, en verdad que en la gamificación sí, pero se da eso, ¿no? Y bueno, ¿y quién no? Porque justamente todo lo que hacemos en nuestra vida lo hacemos por algún motivo, ¿sí? A veces tal vez sin saberlo lo hacemos inconscientemente, pero en realidad se lo hace por un motivo específico. Lo importante de la gamificación que no es como algunos piensan, que de pronto es algo que no tiene valor pedagógico porque lo que pasa es jugando. No, es todo lo contrario. Cuando hay un sentido metodológico y pedagógico, que es el sentido que tiene que dar el maestro que aplique la gamificación, es una herramienta importantísima, muy buena en una actividad, justamente una metodología activa. Entonces, desde ese punto de vista, es extraordinaria para poder motivar a los chicos, ¿no? Justamente aprovechar esto que les gusta a ellos, los videojuegos, que ahora están hasta en los celulares y todo. ¿Por qué no aprovecharlo para el estudio? Pero eso sí, obviamente con la didáctica adecuada, ¿no? Con la planificación adecuada. Si no, es verdad que no va a funcionar. Y es que si no hay ninguna planificación, no funciona es nada. Nada. Eso está claro. No es lo mismo que los chicos jueguen, por decir valga la redundancia, un juego cualquiera o un juego simplemente por jugarlo. Sí es verdad que esas técnicas tienen por ahí algún tipo de relevancia, pero la gamificación es un poco distinta. Aquí yo he unificado un poquito esto porque estamos en la cuestión, digamos, virtual. Sí, generalmente la gamificación la podemos hacer inventándonos algún tipo de juego, cualquier tipo de juego, en donde haya una dinámica y los chicos tengan que ir encontrando, por ejemplo, cosas y van con respecto a la asignatura y van obteniendo insignias y badges, que creo que se llama en inglés, y todo eso. Pero acá lo he unido con la cuestión virtual y entonces ellos van viendo un vídeo y en el vídeo se van incrustando preguntas, ¿no? Y ellos van contestando. Entonces el desarrollo del rescate, del final, del rescate de la princesa, va a depender de que ellos contesten las preguntas, ¿no? Ahí se puede evaluar si es que se desea o simplemente se puede ver, ¿no? Como maestro, notar si es que ellos han alcanzado ese conocimiento o no, sin que necesariamente sea una evaluación. Ya eso es cuestión del maestro y del momento que él esté tratando de hacer la evaluación. Eso por un lado, ¿no? Incluso les digo algo que también está demostrado, lo vi, que en neurociencia, el jugar también sin ninguna práctica pedagógica tampoco es malo. Activa un tipo de memoria también y es interesante. Así que el juego, sea como sea, es interesante, es muy bueno. O sea, se puede decir que jugar al PlayStation, a la Xbox, incluso sin ningún fin pedagógico, tiene un fin, digamos, en el cerebro.
o en la cuestión cognitiva me refiero. O sea, es interesante eso y se puede demostrar. Se activan partes motoras del cerebro y todo eso. Ya bueno, ese no es un tema que quería hablarles ahora, pero es muy interesante. Ahora, cuando hablamos de gamificación pura, es llevar las técnicas de aprendizaje y las mecánicas del juego. O sea, no es jugar por jugar, sino que llevar las mecánicas, ¿sí? Como la entrega de insignias, las recompensas, los logros, ¿ya? Y todo eso hacia una práctica didáctica de la asignatura en sí. Eso sí debe quedar clarísimo. Si no existe eso, entonces no estamos hablando de gamificación. Para poder acercar la gamificación o ludificación a la neurociencia, a la neuroeducación, que nos invita a poder optimizar el aprendizaje desde cómo funciona el mismo en el cerebro, cómo se da en el cerebro, podemos comprender primero por qué un juego es tan atractivo para quienes lo juegan. ¿Qué es lo que sucede en nuestro cerebro y en todo nuestro cuerpo cuando jugamos? ¿Por qué estos juegos nos motivan mucho? Entonces ahí le daremos sentido real a por qué aplicar la mecánica de un juego y para planificar nuestras clases, de nuestras asignaturas. Bueno, una de las razones podría ser porque un juego simplemente divierte. Y divierte es crearnos felicidad. ¿Y cómo se crea la felicidad en nuestro cerebro? Bueno, pues con emociones. Las emociones que nos hacen sentir bien, nos elevan nuestra autoestima, con emociones positivas como el optimismo, el orgullo, el hecho de lograr cosas, de obtener insignias, de seguir adelante, ¿sí? De reponernos, como pasa en un juego o videojuego, hace que se segregue, o nuestro cerebro segregue, una sustancia, un neurotransmisor denominado dopamina, que es esta sustancia la que nos hace sentirnos felices y contentos. Todo este tipo de situaciones se logran y por eso es que la gamificación triunfa cuando se aplica en las planificaciones para nuestras clases, o sea, en el aula o de forma virtual. Porque entendemos, o quien aprende entiende, que está en un entorno de juego, aunque sabe que es una clase, no un videojuego en sí o juego en sí, pero se hace más atractivo y más motivante. Además, toda esta suma de emociones que antes se dijo, lo que provoca es algo mayor a una simple motivación para hacer las actividades o las tareas. Provoca algo que se conoce como un compromiso mayor, en donde más allá de hacer las actividades o las tareas escolares de cierta asignatura por tener que cumplirlas, genera esa tensión y sobre todo, bueno, pues esa participación de forma proactiva, espontánea de los estudiantes con la asignatura. En ese caso, esto que va más allá de la simple motivación, en el inglés se conoce como engagement. Y eso es lo que se busca actualmente, que las actividades escolares, más allá de la gamificación o cualquier otra metodología activa, sean justamente estas metodologías activas que produzcan este engagement y sobre todo la participación de los estudiantes en el aprendizaje, para un aprendizaje activo. Vale recalcar una vez más que la gamificación o ludificación, como también se llama, emplea las mecánicas o dinámicas de los juegos a entornos no lúdicos, como por ejemplo las clases, nuestra asignatura o el trabajo empresarial. En este caso se diferencia de dos también técnicas que utilizan juegos y que son a veces muy confundidas con la gamificación, pero son muy diferentes, como por ejemplo el aprendizaje basado en juegos,
que por ejemplo adapta ya un juego instituido a algo didáctico, como por ejemplo Minecraft, o también, bueno, lo que se conoce como juegos serios, en el caso de que se quiere enseñar una instrucción específica como aprender a conducir o aprender a volar un avión, como el simulador de Microsoft. Son dos cosas o dos técnicas distintas a la gamificación. La gamificación no adapta a ningún juego, sino que lo que busca es llevar las mecánicas y dinámicas de los juegos para generar una mayor motivación a entornos o ambientes que no son verdaderamente lúdicos. Yo recomiendo revisar los 8 principios como marco referencial de la gamificación de Yuka Chou, que él denominó Octalysis, ¿no? Esos son 8 principios donde este investigador propone esos principios para poder hacer una buena gamificación. Finalmente, decir que la gamificación no necesariamente es virtual, se puede hacer incluso con recursos didácticos, manual reciclable dentro de grupos y entornos físicos, pero actualmente se maneja los entornos virtuales para favorecer el aprendizaje de las MTIC, y con esto podemos reconocer ciertas plataformas útiles para esto. Una de esas puede ser Kahoot, muy interesante para crear preguntas y respuestas y contestarlo incluso mediante desde una computadora, una laptop o algún teléfono móvil. También podemos tener Brainstorm para generar flashcards, muy interesante para aprender inglés, lengua, etcétera. Otra plataforma para gamificar virtual podría ser o es Classcraft o ClassDojo. Son dos plataformas distintas que buscan crear entornos épicos con personajes, obviamente que se adaptan a la clase, que bueno, dependiendo de lo que el docente quiera explicar. También sirven todas estas plataformas para evaluar mediante quizzes, y hablando de los quizzes, podemos también una que me gusta mucho, que es Edpuzzle o Edpuzzle, que unida con Google Classroom genera videos cuestionarios para poder evaluar, ¿no? Inserta dentro de cualquier video las preguntas, ¿no? Entonces vemos que hay muchísimas plataformas. Estas son una de las cuantas conocidas, pero hay muchísimas más que se pueden trabajar y descubrir también. Si es bueno no solo mantener una plataforma, sino que más bien tener una versatilidad del uso de unas 3-4 plataformas para poder gamificar de distintas formas con nuestros estudiantes. De mi parte es todo. Espero que les haya servido esta pequeña referencia con respecto a la gamificación, y sobre todo tener en cuenta que una cosa es gamificar, otra es enseñar mediante juegos y otra enseñar mediante juegos serios, ¿no? Aquí lo que buscamos es gamificar. De mi parte es todo, y como siempre les digo, pásenla bien y sobre todo cuídense. Nos vemos en otra ocasión.